La planificación estratégica es una herramienta a disposición de las instituciones públicas. Consiste en la reflexión constructiva sobre los recursos, los objetivos, las necesidades y el calendario de acciones para desarrollar políticas públicas y asuntos de gestión, y evitar así el activismo sin rumbo y las actuaciones improvisadas. N'hi ha una manca de cultura de la planificació en no totes les administracions, però en bona part d'elles, perquè ho estem comprovant contínuament en les actuacions de l'agència. Ens trobem amb contractes que se prorroguen quan no s'haurien de prorrogar, s'haurien d'haver contractat, s'hauria d'haver iniciat el procediment de contractació molt abans, a factures que se paguen sense contracte perquè precisament ningú va pensar que havia que preparar aquest contracte, és a dir, és un continu trobar-nos en situacions que reflexen una manca de planificació. Esto me recuerda mucho a un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, que es que preguntaba, para salir de una situación, ¿me podéis ayudar? ¿Cómo puedo salir de aquí? Y entonces decían, bueno, pues depende de dónde quieras ir. Y le decían, el sitio no es importante. Y decían, el camino entonces tampoco lo será. El camino es importante, es importante la vía elegida y por lo tanto la planificación deviene crucial y los ejercicios de improvisación son muy arriesgados. Sin planificar prevalece la cultura de la improvisación, de lo urgente frente a lo importante, de ir actuando y dotando recursos públicos para, en la medida en que van surgiendo incendios, poder apagarlos. Sin embargo, la planificación permite anticiparse, reaccionar y mejorar, implementar medidas correctivas y planes de mejora continua que permitan avanzar en la senda de la integridad pública. La ausencia de estos mecanismos de planificación lo que hace es dar prácticamente vía libre a que se pongan en marcha situaciones de corrupción. Es decir, la planificación resulta un elemento imprescindible para evitar estas prácticas o por lo menos para mitigarlas. No podemos esperar que de la noche a la mañana desaparezcan por completo. Precisamente lo que hemos de hacer es huir de ese decisionismo político o burocrático. Por eso es tan necesario la planificación estratégica de carácter participado, ¿no? Que cuente con todos y con todas, ¿no? Eso es lo que actualmente se llama gobernanza democrática. El sueño del buen gobierno puede convertirse en realidad si se valora la planificación estratégica y operativa, si se fijan objetivos y metas posibles, si se gerencia el interés público por objetivos y resultados. Cuando son conocidos y son públicos los objetivos y también son participados, porque aquí hablamos de una técnica de gestión, facilita el alineamiento de todos los agentes y todas las personas en la consecución de esos objetivos. Por tanto, digamos que más allá del principio de buen gobierno, buena gestión, és una palanca de primer orden para una mejor eficacia. El nostre ordenament jurídic exigeix fer avaluacions a les pròpies administracions d'aquells plans que ha desenvolupat. Avaluació significa precisament auditar els resultats d'aquelles inversions, d'aquelles despeses que s'han anat fent en l'execució de plans i la consecució d'objectius. Bueno, los beneficios de la planificación por objetivos son muchos y variados, ¿no? De entrada ya es que todos saben a qué juegan, ¿no? Eso, digamos que clarifica el reparto de responsabilidades y se evita, por ejemplo, aquellos fallos tanto por exceso como por defecto, ¿no? La duplicidad de tareas en personas distintas que repiten lo mismo o al contrario, las carencias. El establecimiento de objetivos y de manera paralela la estimación del logro de resultados es lo que permite objetivar el rendimiento de los empleados públicos, con lo cual en muchas ocasiones constituye una ventaja para el empleo público que siempre puede, en este caso, digamos, dar razón y objetivar de acuerdo con cuál es el rendimiento medido en términos de logro de resultados. Que en este caso la técnica de la gestión por objetivos es una garantía para la organización, para el administrador, pero también para el propio personal de empleo público.
Yo creo que cuando se toma cualquier decisión, y cuando digo cualquiera es cualquiera, en cualquier ámbito, pero especialmente en el de la política, en el que uno tiene que prestar un servicio público, tiene que contar con un diagnóstico de situación antes de tomar las decisiones. Tomar decisiones improvisadas lleva en algún momento determinado a la mala gestión, a la indebida gestión, a la gestión insuficiente o a la arbitrariedad o a malas prácticas. La planificación estratégica y la gestión por objetivos son formas de dirección dinámicas que requieren la implicación de múltiples actores: gobernantes, entidades de la sociedad civil, expertos, funcionarios y ciudadanía. Tiene a la vez sus herramientas probadas que van desde los libros blancos a las auditorías. Integrar las auditorías en la gobernanza política más allá de fines exclusivamente partidistas pasa necesariamente por planificar y por rendir cuentas de los planes y del grado de cumplimiento de los mismos, de sus evaluaciones periódicas. Y esto, en sí mismo, ya supone un control de las políticas públicas y del modo en que se están gestionando las mismas en el seno de las organizaciones. En ausencia de una planificación y de un libro blanco que prevea cuáles pueden ser las situaciones y cuáles son los objetivos que deben ser perseguidos, los actores se encuentran completamente libres de perseguir intereses individuales o particulares que pueden no corresponderse con el interés general o con el objetivo o la misión de la agencia. La democracia se caracteriza, en cierto modo, como dice Manuel Zafra, por ser un sistema político en el cual gente no experta dirige expertos, ¿de acuerdo? Con lo cual está bien, de vez en cuando, sobre todo, digamos, fijando políticas de impacto a medio y largo plazo, poder incorporar conocimiento. Y una de esas técnicas, aparte de la planificación, es justamente la elaboración de libros blancos. Lo que son libros blancos, planes estratégicos en general, precisamente son la carta de navegación de los políticos. Los políticos, los responsables de las distintas administraciones o gobiernos de la Unión Europea, del Estado, de las comunidades autónomas, de los municipios, deben adaptar sus decisiones al marco de la planificación estratégica que se ha definido, ¿no? Y procurar que las excepciones a ese marco sean las menos posibles y siempre por razones fundadas. El hecho de que estos libros blancos e instrumentos de planificación sean públicos también proporcionan una información importante a la ciudadanía, es decir, a aquellos que deben beneficiarse de las políticas de la agencia. Con lo cual resulta mucho más fácil para el ciudadano y para cualquier actor que detecte alguna discrepancia entre la misión de la agencia y las políticas que se están implementando, el llamar la atención sobre tal discrepancia. La gobernanza democrática, la planificación estratégica requieren necesariamente de evaluación, requieren necesariamente de auditorías. La primera es la evaluación o auditoría sobre la situación presente. ¿Dónde estamos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué potencialidades? ¿Qué debilidades? Eso es evaluación, eso es auditoría, para poder trazar hacia el futuro las líneas estratégicas a seguir. Haría falta tomarse en serio la evaluación de las políticas públicas. Haría falta. Normalmente la clase política está muy encima de la gestión, muy absorbido en la gestión, pero no se preocupa tanto de evaluar aquello que va haciendo. Y después las evaluaciones llegan con prisas, tarde y mal, llegan por el opositor que lo único que quiere es desplazarte para ocupar el sitio, y al final el único damnificado o la única damnificada es la ciudadanía. La ciudadanía que no ha obtenido a lo mejor las políticas que esperaba, o que esas políticas inicialmente implementadas no han dado los resultados debidos. Creo que la evaluación de las políticas públicas es una asignatura pendiente, però és una assignatura troncal. Tenim un cos legal que jo m'atreveix a dir que és dels més complets que n'hi ha en aquests moments a nivell territorial, si ho comparem amb la resta dels territoris de l'estat espanyol. La Comunitat Valenciana durant aquests anys ha anat promoguent normes que condueixen precisament cap a acabar amb la improvisació, decidir els procediments de forma programada i de forma planificada. De fet, nosaltres, com a agència antifrau, el 20 d'octubre del 2020 publicàrem
el document de la planificació com una eina de prevenció de la corrupció. És un document que està penjat en la nostra web i que ve a completar i que ve a justificar i a explicar el per què és necessari que es planifique des de l'àmbit de qualsevol administració, tinga el tamany que tinga. Existen varios mecanismos que van a permitir controlar la planificación institucional. El primero de ellos es la propia evaluación de esos planes. Pero también está la publicidad, la rendición de cuentas real, efectiva, de manera clara y en formatos reutilizables, accesible para toda la ciudadanía, tanto de los planes como de su cumplimiento. La corrupción es una conducta aprendida y la corrupción además es sinuosa, se va colando por ventanas, por puertas, va entrando y saliendo. Lo importante es que cuando trate de llegar a quien tiene que tomar la decisión tenga una puerta blindada, tenga una serie de mecanismos con los que hacer frente a ese tipo de prácticas y que se evite el daño. Lo importante es la prevención del daño. Por tanto, yo creo que la Comunitat Valenciana ha trabajado mucho y bien por dotarse de todas estas herramientas. Falta que el Estado también se incorpore esos deberes que vinieron marcados por la Convención Internacional y que se dote también de todos esos mecanismos capaces de atajar el fraude y la corrupción, las malas praxis y sobre todo el buen gobierno. La planificación estratégica introduce un método interactivo y participativo que democratiza la gestión de las instituciones e inaugura una cultura organizacional vacunada contra el clientelismo y la corrupción. El clientelisme és tota tendència que se té quan se té poder de cara a beneficiar els que estan més pròxims, el que es diu els teus, no? I això se pondera senzillament fent aquestes valoracions, fent aquests anàlisis de la veritable necessitat d'allò que vas a gastar. Si ens atenem a que tota despesa pública ha d'estar justificada, ha d'estar centrada en uns objectius, que aquests objectius no poden estar allunyats de l'interès general, que l'interès particular està prohibit per la nostra legislació. Quan l'interès particular s'enfronta a l'interès general, estem entrant en un terreny que, si no ho és, està molt pròxim de ser corrupció. La planificación permite a las instituciones públicas ir por la senda de la integridad pública. Les va a permitir llevar a cabo su misión de servicio público, que no es un brindis al sol, sino un camino hacia los intereses generales de la colectividad, desterrando los intereses particulares externos que pueden desviarles del camino. Cuando se estudia la corrupción siempre suele hablarse de factores culturales y también de factores institucionales. Es muy conocida en el ámbito de la ciencia política y de la administración lo que se conoce como la ecuación de Klitgar, que era un politólogo que estudiaba la corrupción, y justamente él tenía una formulación que decía que, en fin, lo que se conocía como la fórmula de la corrupción. Es decir, que la corrupción es igual a el agente, como es, el marco de decisión que tiene y luego cómo lo justifica. Justamente, si alguna ventaja tiene la planificación estratégica y la gestión por objetivos, es que facilita la transparencia y la rendición de cuentas. Por tanto, es un factor institucional que reduce notablemente los riesgos de corrupción. La planificación, como imperativo legal que es, se está empezando a utilizar en nuestra Comunidad Valenciana, pero sin duda queda un largo camino por recorrer. Prueba de ello es las recomendaciones que, como consecuencia de denuncias con entrada en esta agencia antifraude, estamos elaborando y hemos publicado relativas, por ejemplo, a riesgos de corrupción por enriquecimiento injusto. Esto es administraciones públicas que están procediendo a contratar al margen de un plan anual de contratación, están pagando facturas por encargos a dedo, por encargos sin seguir un previo procedimiento de licitación y sin meditar la necesidad y la justificación de ese contrato. Por tanto, queda un largo camino por recorrer. La improvisació té uns riscos molt serios i entre ells és que és molt més fàcil que se canalitzi comportaments i conductes corruptes quan hi ha improvisació. Quan hi ha planificació és molt més difícil.
La planificación estratégica y la gestión por objetivos son un aliciente para el gobernante, una motivación para el funcionario y una perspectiva sólida de deliberación y participación democrática para la ciudadanía, pero implican una transformación de la cultura política. En la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno se obliga al Gobierno autonómico a aprobar un plan de legislatura, un plan de gobierno y a rendir cuentas periódicamente a la ciudadanía de su cumplimiento. Y también se obliga a todas y cada una de las administraciones valencianas a aplicar la planificación en el día a día de sus instituciones, a evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados en los planes y también a responder por la buena o mala gestión de los recursos públicos. Sí que hay una falta de tradición, de planificación estratégica en las administraciones públicas, pero creo que es una inercia contra la que hay que actuar, creo que es una inercia que no es positiva para el servicio público y, por tanto, eso de que las cosas siempre se han hecho así, que es muy propio de un sistema muy burocratizado, es posible revertirlo. Es una cuestión de ir generando una cultura de trabajo por la integridad pública y el cuidado de los recursos públicos que son escasos, que son limitados. La improvisación casi siempre lleva a confundir lo que es lo urgente con lo importante. Y en este caso la improvisación olvida y en muchas ocasiones es causa de que cualquier organización administrativa pública no pueda cumplir la misión, es decir, la razón de ser por la cual está. Digamos que la improvisación sí que sería una patología de parte del sector público español. La llei de contractes del sector públic obliga que qualsevol despesa vinculada a un contracte se justifique primer i s'indique quins són els objectius que se persegueixen. I la pròpia llei indica que aquests objectius han d'estar vinculats a l'interès general. Ho diu també la nostra llei, la llei 39, la llei 40, de règim jurídic de les administracions públiques, de procediment comú de les administracions. Totes elles exigeixen la planificació, la fixació d'objectius, l'avaluació d'aquests objectius molt abans de començar a fer una despesa. Si simplement aplicàrem un ordenament jurídic que ja tenim, podríem donar-nos per satisfets. Al final se trata de un modelo, una forma de gobernar diferente a la que hay que adaptarse y un cambio de cultura política, ¿no? Cultura en la forma de hacer, de organizarse. Siempre es difícil, es complejo. El cambio será largo y penoso, ¿no? En el tiempo, pero al final de avanzar en este terreno, de hacerlo bien o mal, dependerá un mejor rendimiento de nuestras instituciones y por lo tanto de los servicios, ¿no? Que se aporten, ¿no? A los ciudadanos y ciudadanas.